Hola, ¿qué tal, compañeros? Esperemos que se encuentre muy bien. Miren, en este video vamos a platicar acerca de un tema bastante importante, bastante sensible también, y es que durante esta pandemia por COVID han surgido muchísimos retos, muchísimas dificultades, y una de las preguntas que podemos hacer es, ¿cómo brindar apoyo emocional a nuestros estudiantes? En ese sentido, vamos a explorar una ficha que ha emitido la Secretaría de Educación Pública a través del documento Cuidar de otros es cuidar de sí mismo. Herramientas de soporte socioemocional para la educación en contextos de emergencia. En ese sentido, bueno, estas herramientas, este fichero, está dirigido a los maestros, a las maestras. Viene un apartado donde nos da orientaciones generales de cómo poder conversar con los estudiantes, pero también nos habla acerca de una dinámica que podemos establecer como consejo técnico escolar para ir trabajando, aprendiendo e interiorizando toda esta información. Bueno, y es que en México ya estamos regresando de manera presencial al trabajo educativo con nuestros estudiantes. Hay quienes continúan a la distancia, pero la verdad es que el tema de los retos continúa. Tenemos retos académicos, tenemos retos emocionales y bueno, vamos a tratar de en este video darles algunas orientaciones al respecto. En ese sentido, nos establece en la ficha número 2 cómo conversar con niñas, niños y adolescentes en contextos de emergencia. Y la primera parte tiene que ver con algunas orientaciones generales. Mucho ojo, esta parte obviamente es totalmente teórica. Sabemos que la realidad a menudo supera la teoría, pero seguramente podemos ir rescatando algunas orientaciones para apoyarnos entre todos como maestros. En ese sentido, nos establece las siguientes orientaciones. Y dice lo siguiente, hasta los más pequeños se dan cuenta de lo que sucede a su alrededor y de lo que sienten los adultos. Por eso, por más terrible que sea la situación, será más tranquilizador para ellos saber lo que está pasando. En ese sentido, bueno, ya nos da una primera orientación y es que no ocultar la realidad de lo que estábamos viviendo con esta pandemia. A los más pequeños nos habla acerca de que este conocimiento puede ser un primer paso para lograr esta tranquilidad, esta calma que necesitamos. Continuamos con la lectura. Para que las maestras y los maestros puedan apoyar emocionalmente a sus alumnos, es fundamental redoblar sus capacidades de buen oyente. Bueno, ya nos da otro tip. Es decir, necesitamos tener esta habilidad de escucha. Continuamos. Es preciso crear un clima de confianza y calidez donde puedan intercambiarse sus esperanzas, sentimientos y dificultades. Bueno, y a continuación nos da recomendaciones bastante más puntuales. Y dice lo siguiente hacia los estudiantes. Déjenles hablar libremente sin interrupciones. Es decir, como maestros, en dado caso que en algún momento tengamos alguna crisis, algún estudiante presente alguna crisis o que presente dificultades para gestionar alguna emoción difícil ocasionada por este confinamiento, por este regreso a clases, quizás miedo, quizás tristeza, quizás ansiedad. Bueno, lo primero es escuchar al estudiante, dejar que hable sin interrupciones, simplemente con toda la libertad. El segundo, déles un tiempo necesario para hablar. Es decir, de pronto, y es una realidad que vivimos los maestros, tenemos muchísimas actividades, muchísimo en la agenda. Tenemos que atender todos estos aprendizajes fundamentales que no pudimos lograr el ciclo escolar anterior, pero creo yo que es sumamente valioso dar este espacio, dar este momento a los estudiantes que así lo requieran. La verdad es que sin calma, sin este momento de tranquilidad, difícilmente vamos a poder lograr estos propósitos de aprendizaje, estos propósitos de atender el lado académico. La verdad es que como seres humanos necesitamos de este espacio de que nos puedan brindar, que podamos contener para poder manejar nuestras emociones. A continuación nos dice, no les exija respuestas que no quiera dar. Es decir, de pronto las preguntas pueden salir sobrando en ese sentido, no lo sé, cada caso es diferente, es distinto, pero sinceramente aquí hay que buscar la libre expresión de parte del estudiante. A continuación nos dice, muestre comprensión por sus sentimientos, diciendo, por ejemplo, comprendo que estés triste o enojado o enojada, o simplemente esté cerca para brindarle compañía y apoyo. No desprecie sus sentimientos diciendo, no estés triste, eso ya pasó, olvídalo. Eso no es nada. Bueno, hay que evitar ese tipo de frases porque pueden generar
un cierto cierre, un cierto, bueno, ya no me quiero expresar, mejor ya no digo nada, y eso pues no abona esta tranquilidad, esta calma. A continuación nos dice lo siguiente: oriente la conversación con frases como, entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sentiste? Cuéntame más. Use una entonación de voz que le invite a acercarse. Dígale palabras alentadoras, asienta con la cabeza en señal de estar atento a lo que está comunicando y sonría cuando sea pertinente. Demuestre que hay un interés real por escucharle y comprenderle. Y eso tiene que ver con la escucha activa, que es una habilidad bastante valiosa. Y mucho ojo, ya lo hemos revisado aquí en el canal del Centro de Aprendizaje Activo, que la educación socioemocional, bueno, no es terapia, no se espera que los maestros seamos psicólogos o psiquiatras, tampoco se busca brindar una terapia clínica, simplemente es un espacio que podemos brindar a nuestros estudiantes para el manejo de sus emociones, para el conocimiento de las mismas y sobre todo de crear esos climas que favorecen el aprendizaje. A continuación nos dice, observe si sus estudiantes se sienten angustiados o necesitan consuelo y haga que se sientan acogidos y cómodos. No muestre lástima. No hable de usted mismo, no mienta o prometa cosas que sean difíciles de cumplir. Esas serían las orientaciones generales que nos dice este documento para poder apoyar de manera emocional a nuestros estudiantes en caso de que se presenta alguna crisis, alguna situación compleja, que en algún estudiante no pueda manejar alguna emoción y que esto sea un obstáculo para su aprendizaje. En ese sentido, también nos establece en la actividad número 2 de esta ficha, pues una dinámica para trabajar con nuestro colectivo, ya sea en un consejo técnico escolar o en alguna otra oportunidad para ir interiorizando todo esto que acabamos de leer. Vamos a dar lectura para que ustedes conozcan la dinámica. Dice lo siguiente: realicen el siguiente ejercicio procurando implementar las recomendaciones que acaban de revisar. Formen parejas ubicándose frente a frente. Bueno, un maestro de un lado, otro maestro de otro. Mucho ojo con todas las recomendaciones de sana distancia, con todas las recomendaciones que ya conocemos, evitando siempre el contacto y que estemos quizás, y muy recomendable, en un lugar amplio, en un lugar que esté al aire libre. Y dice lo siguiente: formen parejas, ubíquense frente a frente, uno será A y otro será B. Primero A compartirá en hasta 5 minutos su experiencia durante la emergencia sanitaria, mientras B la escucha, tratando de seguir las recomendaciones comentadas. Al terminar el tiempo, intercambien el rol. Finalmente, retroalimenten mutuamente si atendieron las recomendaciones propuestas, destacando sus fortalezas y aquello que pueden mejorar. Es decir, ya es un ejemplo de cómo podemos ir integrando todas estas recomendaciones que la misma ficha nos está dando y obviamente también como maestros de pronto hemos enfrentado diferentes emociones que son bastante complejas, bastante difíciles y que seguramente vamos a tener a bien el poder expresarlas, obviamente con estos climas que ya hemos platicado de confianza, de sinceridad y muy en especial de confidencialidad. En ese sentido, son elementos que necesitamos para abrirnos de manera emocional. Ya concluye la ficha con lo siguiente: comenten en plenaria de qué maneras podrían llevar a cabo conversaciones sobre lo que sienten y experimentan las niñas, niños y adolescentes en el contexto de emergencia que están viviendo. Anticipen los más que puedan, espacio, tiempo, lo que dirán, es decir, una planeación, lo que esperan escuchar, qué evitarán decir, cómo se dirigirán a ellos y ellas, etcétera. Es importante mostrarse dispuestos y abrir espacios informales, individuales o colectivos, según consideren o según ellos, los niños, se lo pidan, con la finalidad de recuperar sus sentires. Contar la experiencia cuantas veces sean necesarias es de vital importancia. No obstante, se debe respetar el tiempo de cada persona, así que nunca se debe forzar a quien no desea hacerlo. Tengan presentes siempre las recomendaciones para conversar con nuestros estudiantes. En ese sentido, compañeros, esperemos que esta información sea de utilidad. Si te gusta el tipo de contenido, te invitamos a dejar un me gusta, a compartirlo con tus compañeros y a suscribirte a este canal del Centro de Aprendizaje Activo. Van a encontrar muchísimos materiales en nuestro canal para apoyar el trabajo desde un punto de vista académico también, con algunos exámenes presentados por la misma Secretaría de Educación Pública para el diagnóstico escolar, listos para descargar, para imprimir.
fichas de reforzamiento de todas las asignaturas y bueno, diferente material para todos ustedes. En ese sentido, me despido. Ha sido un gusto saludarlos y les deseo lo mejor. Nos vemos. Hasta la próxima.